Al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, yo te adoro a ti. Gloria a Dios, bendiciones para todos. En el nombre del Señor Jesucristo, un saludo fraternal para cada uno de los ya presentes en esta mañana de bendición, de misericordia, de gracia, esta mañana en la que podemos saber y estar seguros de que Dios hasta aquí nos ha guardado, nos ha ayudado, nos ha sostenido y nos ha mantenido bajo su protección. Para todos entonces mi saludo cristiano en el nombre del Señor Jesús. Les damos la bienvenida a esta mañana de estudio de la palabra del Señor Jesucristo. Vamos a hacer una oración para que Dios nos respalde, nos auspicie, nos bendiga y podamos entonces tener una mañana de aprendizaje, tener una mañana de conocimiento, tener una mañana de crecimiento de nuestro intelecto y de fortalecimiento de nuestra alma. Señor Jesús de Nazaret, Padre Celestial, en esta mañana, Dios de la gloria, Señor, yo te ruego que de una manera especial tú nos dirijas, nos bendigas, nos ayudes, Padre Santo, que nuestra alma, nuestro ser, Señor, se disponga para entender, comprender y asimilar tu palabra. Señor Jesús, queremos seguirte conociendo más, queremos seguir
teniendo de ti sabiduría, conocimiento. Queremos poder expresar, Señor Jesús, de ti las cosas grandes y sublimes. Queremos, Señor Jesús, poder entender las cosas, Padre Santo, que tú nos has dejado, que tú nos has regalado para nuestro conocimiento, para nuestra fortaleza, Señor Jesús. Te ruego por cada uno de los presentes, de los asistentes, Señor, a esta escuela, que tú, Señor Jesús, ayudes en la mente, en el corazón, en el intelecto, Dios de la gloria, para que todos podamos comprender cuál sea, Señor Jesús, la grandeza de tu dimensión, el poder de tu gracia, Señor Jesús, la inmensidad de tu misericordia y de tu perdón. En el nombre de Jesús, Dios, te lo pedimos. Te rogamos, Dios, que nuestra vida sea, Señor, por ti, por tu palabra. Que en nuestra vida, Señor, haya abundancia de ti, de tu palabra, Señor Jesús de Nazaret. Aleluya, gloria a Dios. Alabanzas al Señor. Bueno, vamos entonces a continuar adelante en esta mañana. Hay una canción que me gusta porque es real. Se puede cantar en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier hora. Dios está aquí. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que le canto y me puedes oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que le canto y me puedes oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que le canto y me puedes oír. Le puedes sentir en este mismo momento. Le puedes sentir muy dentro de tu corazón. Él te puede ayudar en ese problema que tienes. Jesús está aquí. Si tú quieres, le puedes sentir. Y Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que le canto y me puedes oír. Y Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que le canto y me puedes oír. Y santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón te sabe decir,
santo eres tú. Díselo otra vez. Y santo, santo, santo. Mi corazón te adora. ¿Qué le dicen? Corazón te sabe decir, santo eres tú. Alabanzas al Señor, nuestro Dios es santo. Él es santo por la eternidad. En los atributos que vimos al comienzo de este estudio, vimos que entre esos atributos está la santidad de Dios. Y Él es santo por naturaleza. Él es santo por naturaleza. Su esencia se da y consiste en ser santo. Dios es santo y Dios es amor. Bueno, bienvenidos todos, señores estudiantes. Vamos entonces a ir a la palabra, porque creo que a eso madrugó usted, a estudiar la palabra. Y bien de mañana es mucho mejor el aprendizaje. Así que ahora que usted todavía está fresco, que no se ha enredado con ventas de vacas, ni de marranos, ni de gallinas, ni de empanadas, pues ahora es que la palabra le va a entrar muy bien. Así que para todos un abrazo, un saludo y vamos entonces a ir a la palabra. Estamos viendo entonces los decretos de Dios, ¿verdad? El domingo pasado entramos en el tema de los decretos de Dios. Estamos viendo algunos aspectos importantes de los decretos de Dios y creo que quedamos en los nombres de los decretos de Dios, ¿verdad? ¿Alguien me ayuda? En los, Amén, hermano Rodrigo. ¿qué dijimos? Dijimos que los nombres de los decretos de Dios estaba Eija, que significa consejo, designio y decreto, acuerdo y propósito. También se habló del nombre Boulé, que significa voluntad, y está en Hechos 4, 27, 28. Y también se habló de Telema, que significa designio, Efesios 1, 11. Muy bien. ¿Dijimos algo más? ¿Quién me ayuda? ¿Dijimos alguna cosa más? De los nombres yo tengo hasta ahí, hermano Rodrigo. Bueno. Entonces, dijimos, el primer nombre es EPSA, ¿se acuerdan? EPSA, que es una expresión hebrea, dijimos que es consejo, designio, aconsejas, decreto, acuerdo y propósito. Eso es EPSA. Posteriormente, entonces, vimos boulé, que significa voluntad, y telema, que dijimos que significa designio. Todo eso con respecto a los decretos de Dios. Dijimos también, según Hechos 4:28, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo hijo, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo. Ahí está, tu consejo. Ese consejo, si quiere, cámbielo por decreto. Había antes determinado de que sucediera. O sea, Dios había decretado de que Jesús muriera. Así que eso no fue ninguna victoria del diablo, ni fue ninguna idea del diablo. Eso estaba determinado desde antes de la fundación del mundo. Eudoquía ya es una expresión griega y significa agrado, complacencia, buena voluntad, anhelo, propósito y elección.
así que esto es eudokia o eudoquía. Esta es una expresión griega, dije, y tiene que ver con la libertad del decreto. O sea, indicando esto que Dios no está sujeto, Dios no decreta tampoco para esclavizar. Son dos tiempos de la libertad en la expresión eudoquía. Dios decreta libremente, pero no decreta para esclavizar. La ley de Jehová no esclaviza, sino que liberta. Entonces, este eudoquía tiene que ver además en sus significados, lo agradable que es el decreto de Dios. Es agradable, es complacencia, es buena voluntad, es anhelo, propósito y elección. Efesios capítulo 1, desde el versículo 5 en adelante, habla explícitamente de eso. Permítanme, les voy a leer esa porción para que lo tengamos más claro. Hermano Rodrigo, disculpen, no estamos viendo la pantalla. Sí, todavía no estoy proyectando porque estoy tratando de hacerles la introducción de hoy. Entonces dice, ¿sabéis esto? Que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra, perdón, no estoy leyendo dónde es. Dije Efesios 1:5. Dice, en amor habiéndonos predestinado, ahí está el decreto, predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Ahí está entonces cómo Dios decretó de antemano, que nosotros fuésemos salvos en Él a través de su gracia, a través de su misericordia. Entonces, ahí creo que quedamos, o no sé si dijimos algo más. Sí, ya aquí eudoquía es lo de hoy. Eudoquía entonces nos va a dar dos tiempos. Uno, que Dios no tiene que sujetarse a nadie para decretar, y que los decretos de Dios no son para esclavizar, sino para hacer libres. Y esa libertad pues se convierte en salvación, que es lo que estamos leyendo en Efesios capítulo 1, 5 al 9. Muy bien, entonces vamos a continuar. Vamos a ver la relación que hay entre atributos y decretos. La relación que hay entre atributos y decretos. Entonces, por ejemplo, ya vimos la omnisciencia de Dios. Dijimos que la omnisciencia de Dios es el conocimiento libre o anticipado. Así que los decretos de Dios pues tienen una relación tremenda con todos los atributos de Dios, en razón de que y le dan fuerza, hacen que atributo y decreto den a conocer mayormente el carácter de Dios. O sea, cómo Dios actúa, cómo Dios piensa y cuál es la naturaleza de Dios. En lo que acabamos de decir, que Dios no decreta para esclavizar, entonces da firmeza a lo que Jesús mismo dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, mire lo importante, los decretos de Dios hacen que el carácter de Dios, a través también de sus atributos, sea mucho más entendible.
Entonces, cuando uno entiende decreto y atributo, uno va a entender mayormente el por qué Dios así hace las cosas como Él las hace, porque eso lo está definiendo entonces como lo que es el atributo y el decreto dan la naturaleza de ese. Bien, Dios sabe absolutamente todas las cosas y sus causas. Este conocimiento es la base para sus decretos. O sea, aquí estamos diciendo cosas bien profundas. Dios conoce absolutamente todas las cosas antes que las cosas fueran o que existieran. Y ese conocimiento es lo que le dio a él la base para poder decretar. Así que aquí estamos dándonos cuenta que en esta omnisciencia de Dios, o sea, Dios no decretó, no habló por hablar, ni estableció una norma por establecerla, sino que cuando Él la estableció, Él conocía cuál era la naturaleza, cómo era y cuál era la naturaleza de ese ser o de esa cosa o de esa creación a la cual Él estaba decretando. ¿Ya? Entonces, eso hace que el decreto de Dios, como dice el salmista, sea perfecto, sea bueno, sea santo, porque lo decretó acorde a la naturaleza a quien iba el decreto. Entonces, eso nos da total seguridad de que los decretos de Dios son santos y son buenos para nosotros. Decimos entonces que el Todopoderoso, el Shaddai, acuérdense del Shaddai, que lo vimos también por allá atrás, conoce su creación y lo que necesita. El decreto de Dios en realidad no es una restricción ni es una norma para no permitir desarrollar, crecer, hacer, sino que el decreto de Dios tiene que ver es con la necesidad de esa cosa, de esa creación, de ese ser, de ese elemento. El decreto está para darle vida a ese elemento. Eso funciona así para nosotros. La ley de Jehová para nosotros es vida, no es muerte. La ley de Jehová para nosotros es vida. Está decretada la ley de Dios para que vivamos. El Señor dijo, si ustedes hacen esta cosa, viven. Pero si no la hacen, se mueren. Eso le pasó a Adán. Adán no lo quiso hacer y se murió. Porque Dios no decreta para muerte, sino que decreta para vida. Adán murió no porque haya obedecido. Adán murió porque desobedeció los decretos de Dios. Ok, la relación de los decretos de Dios, de los decretos con Dios mismo y con el ser humano. ¿Cómo se relaciona los decretos de Dios con él y con el ser humano? Entonces dijimos que con Dios los decretos dan más fuerza y revelan mucho más su carácter, el Dios que nosotros tenemos. La manera de conocer a Dios es a través de su ley, de su palabra. Por eso el proverbista dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Esa expresión, principio de la sabiduría, temor a Jehová, es que el hombre conozca a plenitud los decretos de Dios y que entonces, conociéndolos, eso lo lleva a la obediencia. La obediencia le da entonces esa reverencia o ese temor, y ese temor le produce vida. Entonces, mire cómo el decreto de Dios está para beneficio del ser humano. Y con respecto a Dios, los decretos nos permiten conocerlo con más fuerza a Él. Veamos entonces cómo se relaciona. Tenemos aquí algunas citas bíblicas que nos van a ayudar a eso. Entonces, por ejemplo, en el Salmo 33:11 dice, los decretos de Dios son eternos e inmutables. Ahí hay una relación directa con Dios.
Dios es eterno y Dios es inmutable. Dicho de otra manera, y permítame decirlo así, para que lo entendamos en nuestro léxico, los decretos nacieron con Dios y no van a cambiar porque Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad. Entonces, se relacionan en su esencia, en su eternidad. Los decretos de Dios son inmutables. Dios decreta en completa libertad, que era lo que estábamos hablando ahorita. No hay un séquito delante de Dios ayudándole a decretar o diciéndole pongamos esta ley o establezcamos esta ley o decretemos aquí. No, Dios decreta en su completa libertad y esa libertad tiene que ver también con nosotros los seres humanos, porque Dios no decreta para que el hombre se esclavice, sino para que el hombre sea libre. Por eso nosotros nos declaramos libres en Jesús, porque hemos encontrado su ley. Eso lo dice Isaías 40:13. Primera Timoteo 1:17, los decretos de Dios son perfectos, o sea, no da lugar a que se puedan tumbar. Ustedes se dan cuenta que cuando las leyes de los países decretan, entonces habrán y siempre habrán expertos que entonces le buscan el quiebre a esa ley porque tiene alguna falencia, porque riñe con algo otra cosa, porque va en contra de algún principio y entonces muchos decretos han tenido que ser replanteados, otros han tenido que ser anulados, etcétera. Pero los decretos de Dios son perfectos. No ha habido ni habrá quien los pueda contravertir, ni habrá quien los pueda anular, porque son perfectos. Daniel capítulo 4, el verso 35 dice, los decretos de Dios, Dios puede hacer lo que le plazca. O sea, Dios es absoluto y soberano. Este decreto está relacionado con la soberanía de Dios. Entonces, Él decreta, pero Él está arriba de la ley, arriba de los decretos. A Él no lo gobierna nadie porque Él es absoluto y soberano. No se le olvide, eso también lo vimos bien atrás. Esas dos expresiones con respecto a Dios son supremamente importantes para entender a Dios y para no dejarnos confundir, porque a veces la gente quiere que nosotros le respondamos cosas que realmente son soberanas de Dios. ¿Por qué Dios permite esto? Pues porque Dios es absoluto y soberano. Isaías 48 dice, Dios decreta para su gloria. Bueno, Entonces, ¿cómo vemos aquí relación? bueno, pero no le he dicho nada ni nada. Alabanzas al Señor. Vale, ¿cómo los decretos de Dios se relacionan con su ser, con su naturaleza, con su poder, con su gloria, pero también se relacionan con nosotros los seres humanos? Muy bien, avanzamos. Entonces, los decretos de Dios tienen relación también de la siguiente manera. Todo ha sido decretado por Dios, todo. No hay nada que no haya sido establecido por Dios. Y Dios, cuando decretó pensando en nosotros, en su creación, para bien, para beneficio nuestro. Dios nunca es el autor del pecado. O sea, dentro de los decretos de Dios, alcanzamos a mencionar hace 8 días que habían unos decretos permisivos de Dios, pero Dios no es el autor del pecado. Lo vamos a ver con un poquito más fuerza más adelante. Santiago también vuelve y dice, el hombre es responsable por sus actos, ¿ya? En relación al decreto 7, entonces al inciso 7, estamos diciendo que Dios no es culpable del pecado del hombre. Dios no es el autor del pecado.
el pecado está ahí, pero el hombre es el responsable de sus actos. Romanos capítulo 10 nos dice: los decretos de Dios no hacen innecesaria la predicación. O sea, no porque Dios ya haya decretado y establecido una ley, eso anula la predicación de Dios. No, la predicación más bien diríamos que está decretada por Dios para la salvación del hombre. Dicho de otra manera, es a través de la predicación del evangelio que el hombre va a conocer a Dios como Salvador. Por eso entonces los decretos de Dios no anulan la predicación del evangelio, ni la hacen innecesaria. Y Romanos 11 también nos dice: nuestra mente no comprende la sabiduría de Dios. O sea, a veces nos cuesta mucho entender a Dios, y precisamente por eso es esta escuela, para poder entender a Dios. Aquí, recuerden que aquí Pablo está hablando de las profundidades de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus pensamientos y sus caminos. Entonces, al hombre común y corriente, le cuesta poder asimilar todo esto, porque los caminos, la sabiduría y la ciencia de Dios son insondables, son profundos, son muy, pero muy grandes. Amén. Diga gloria a Dios. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien. Entonces, mire lo importante del estudio de los decretos de Dios, porque esto nos va a abrir el espectro de conocer a Dios de veras y entenderlo de una manera diferente y tener respuesta para muchas cosas que a veces se nos dificultan. Entonces, cuando vemos los decretos de Dios, vamos a entender cosas que son importantes, cosas que realmente nos van a ayudar a, a entender por qué Dios actúa así, por qué Dios es así, por qué Dios se comporta así, por qué Dios permite las cosas así. Eso nos va a dejar entender a Dios desde una óptica diferente. Pregunto, ¿algún aporte, alguna pregunta hasta ahí? Amén, hermano. Yo, Dale, dale. Esta reflexión me permite a mí ver la humildad que uno debe tener, en que cada vez, entre más uno cree conocer algo, pues menos lo conoce, ¿cierto? Sí. Entre más uno cree conocer a Dios, pues menos sabe que lo conoce, y justamente esa es la principal aporte. Cuando alguien pregunta qué es la ignorancia no es nada más que la oportunidad de aprender algo nuevo, ¿sí? En este caso, somos ignorantes ante Dios, y cada vez que aprendemos algo, pues sabemos que prácticamente no sabemos nada, y tenemos que seguir buscando y tratar de entenderlo, y no ser atrevidos muchas veces en la interpretación, porque a veces hay gente que somos muy atrevidos en lo que decimos, de pronto queriendo creer que ya sabemos mucho, y realmente pues sabemos muy poco. Muy importante su aporte, hermano Edison. A medida que usted conoce más a Dios, se dará cuenta que Dios es más grande, o sea, que falta más por conocer, o sea, que cada vez usted necesita estudiarlo más, comprenderlo más. Por eso el Señor mismo dijo: alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y en conocerme. O sea, la sabiduría real del hombre está en eso, no en la ciencia ni en la tecnología, sino en poder conocer a Dios, porque Dios es la fuente de la sabiduría y del conocimiento. Cuando usted conoce a Dios de veras, usted pudiera hablar de que es un verdadero científico, es un verdadero sabio, porque conoce al papá de la sabiduría y de la ciencia, ¿ya? Entonces, eso que Edison está diciendo es muy importante vale la pena resaltarlo. Realmente
cada vez que nosotros nos enfrentemos a Dios, nos damos cuenta que lo conocemos muy poco. Y cada vez que le conozcamos, entonces nos damos cuenta que estamos lejos de conocerlo a plenitud, ¿ya? Porque a medida, es más o menos, voy a ver si logro, si logro, si logro decirlo como quiero. El problema es que tal vez todos no lo conocerán, pero se me ocurrió un ejemplo. No sé si alguno de ustedes ha ido a la Piedra del Peñón, que eso queda en Antioquia. Sí, por ahí por Marinilla. Amén. Ah, no, pues usted sí, hermanito, usted nació allá encima de esa piedra, hombre. Entonces, esa piedra, cuando uno está a 20 kilómetros, a 40 kilómetros, pues se ve allá como una cosita allá. Pero a medida que tú te vas acercando y vas acortando distancia, la piedra se va haciendo inmensísima, se va haciendo grandísima, al punto de que cuando usted está en la pata de la piedra, abajo de la piedra, usted llega a pensar que es inconquistable. O sea, usted piensa que no, imposible estar arriba de la piedra. Pero cuando usted empieza a conquistar las escaleras, yo no sé cuántas escaleras, los pasos hay para subir hasta allá, entonces, a medida que vas subiendo, te vas dando cuenta que es conquistable, que es conocible. Y cuando estás arriba, pues obviamente ahora sientes una satisfacción maravillosa. Eso es Dios. Dios, a medida de que tú te acercas más a Él, te vas dando cuenta lo inmenso, lo grande. Por eso alguien dijo muy acertadamente, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y una cosa es oír de Dios y otra cosa es ver a Dios. Son dos cosas diferentes. ¿Aló? Una cosa es que usted oiga de Dios y otra cosa es que usted experimente de Dios. ¿Ya? Son dos cosas diferentes. Anote eso por ahí en alguna parte, que eso es muy, muy interesante. Una cosa es que usted haya oído de Dios y otra cosa es que usted conozca de Dios o conozca a Dios, que nadie le haya contado, sino que usted ahora lo pueda ver. Y nosotros, aunque la Biblia dice que a Dios nadie le vio jamás, con el permiso de ustedes me tomo este tinto, hermanos, que me hace falta para la unción y la inspiración. Aunque la Biblia dice que a Dios nadie le vio jamás, nosotros podemos decir que le vemos por la fe. ¿Aló? La expresión nadie le vio jamás tiene que ver con la vista física. O sea, ningún hombre vio a Dios en esa expresión física, pero por la fe nosotros le podemos ver. Por la fe, porque nosotros no andamos por vista, sino por fe. ¿Ya? Por fe. Así que, repito, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. O sea, ya no creo por lo que me cuentan, ya no creo por lo que dicen, ya no creo por la historia, ya no creo por lo que yo mismo me estoy dando cuenta de ti. Ahora yo no creo que Dios sana porque me dijeron, es que a mí ya me sanó. Ahora yo no creo que Dios transforma porque me dijeron, es que a mí me transformó. Ahora yo no creo que Dios perdona pecados porque me dijeron, sino que es que a mí me perdonó. Ahora yo no creo que Dios salva porque me dijeron, sino porque a mí me salvó. Ahora mis ojos te ven. Diga gloria a Dios. Alabanzas al Señor. ¿Algo otro aporte? Pastor, Dios le bendiga. Bendiciones. Bueno, en cuanto a lo que hasta el momento en el que estamos, bueno, ayer estaba yo mirando, estaba organizando unas diapositivas de todo lo que hemos visto y yo veo que sigue trayendo a colación lo que usted nos ha dicho, que siempre ha habido un hilo conector de todo lo que se ha podido conocer de Dios. Entonces, llegando a este punto de los decretos, tomando una palabra del hermano Edison, debemos tener la humildad
porque estamos parados frente a ese ser perfecto. O sea, yo mirando todo lo que hemos visto hasta hoy, o sea, todo es perfecto, todo encaja tan bien que no hay forma de, digamos, de refutar, de decir, no, por este lado no es, no, todo ha sido hasta ahora lo que hemos visto, nos podemos ver que el ser que estamos estudiando, el personaje que estamos estudiando, nos lleva a que Él es perfecto. Entonces nosotros debemos pararnos en esa perfección con esa humildad de poder, para sí mismo poder recibir más de Él. El hombre en el mundo sufre los decretos de Dios por eso, por falta de humildad y obviamente por la ignorancia. Entonces, esa es mi conclusión. Hoy podemos ver una vez más o podemos conocer mucho más la perfección del Dios que tenemos. Es válido, sí, señor. Entonces, sí, está bien dicho. Tenemos que acercarnos a Dios con humildad. El que se acerca a Él con altivez jamás le conocerá. ¿Ya? Por eso dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Nadie que se acerca a Dios con altivez lo encuentra. Nadie. Porque a los altivos los mira de lejos. Esos son principios de la vida cristiana que hay que entenderlos. Ok, ¿alguien más o seguimos? Bueno, seguimos entonces. Hermano Rodrigo, Señora. Dios le bendiga. Hermano, yo quería hacer una pregunta. ¿Los decretos de Dios se pueden dividir como, digamos, un decreto personalizado y un decreto, ¿cómo es? Para todos, o sea, para toda la humanidad? O sea, digamos, yo puedo coger un decreto para mí, digamos, un decreto que Dios me haya dado solo exclusivamente para mí. ¿Sí lo puedo hacer o no? Si quiere, quédese ahí, no se vaya a ir. Quédese ahí, no se vaya a ir, que esa respuesta está más adelantico, ¿vale? Ok, gracias. Entender cómo son los decretos de Dios, vale. No te vayas. Ok, seguimos entonces. Decimos entonces que ha decretado Dios. ¿Qué ha decretado Dios? Consideremos algunos ejemplos de lo que Dios ha decretado. Dios ha decretado la creación del universo. Eso se dio por decreto de Dios. Dios decretó las estaciones del año. Eso está por decreto de Dios. Los límites de las naciones y el lugar de residencia del hombre. Eso está decretado por Dios. Por eso usted ve que el hombre, aunque ha querido, ha luchado, ha intentado, ha bregado irse a vivir a otro planeta, no ha podido, porque está decretado que el hombre viva en la tierra. Está decretada la duración de la vida del hombre. Y ojo a eso que estoy diciendo. Cuando yo digo que está decretada la duración de la vida del hombre, no me estoy refiriendo al individuo, sino al hombre, al género, a la raza. La existencia de esa raza está decretada. Por lo tanto, esa raza en algún momento va a desaparecer de la tierra. ¿Cómo va a desaparecer la misma tierra? Eso lo sabemos nosotros. Los que han estudiado escatología conmigo se lo saben de memoria. Entonces, tanto la tierra como la raza va a desaparecer porque está decretado. Y está decretado de parte de Dios los gobernantes de las naciones. Acabamos de estudiar Romanos 13 y supimos eso, que los gobernantes de las naciones están decretados por Dios. Dice, porque los que hay por Dios han sido puestos. ¿Vale? Entonces, mire, es solamente para que usted vaya como tomando la línea y pueda identificar qué es un decreto, ¿ya? ¿Qué es un decreto? Entonces, aquí estamos viendo algunas cosas que Dios ha decretado. Se decretó la creación, se decretaron las estaciones del año, las estaciones y el lugar de la residencia del hombre. Se decretó también la duración de la humanidad en la tierra
y los gobernantes de la tierra también han sido decretados por Dios. Vale. ¿Qué más? Vamos a ver aquí. Veamos entonces algunos actos. De algunos actos Dios se hace responsable como autor. De algunos actos Dios se hace responsable. Otros actos son permitidos por los decretos permisivos de Dios. Aquí es donde vamos a entender muchas cosas. Entonces, algunos actos Dios se responsabiliza de ellos porque son directamente de su naturaleza, pero otros son permitidos por los decretos permisivos de Dios. Vamos a ver qué estamos diciendo con esto. Por ejemplo, Génesis 1:28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenen la tierra y sojúzguenla y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Yo voy a invitarle para que lean el texto ustedes, léanlo ustedes porque vienen preguntas sobre el texto. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenen la tierra, sojúzguenla y señoreen sobre los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ok. Muy bien. Este versículo en realidad es una lista de decretos. ¿Ya? Bien. Preguntamos, ¿qué no decretó Dios ahí? ¿Qué le faltó por decretar? Buenas. ¿Qué no decretó Dios ahí? ¿Nadie? El pecado, ¿no? El pecado. Vale, el pecado, dice alguien. Amado Rodrigo, no decretó el tiempo de vida del hombre. No decretó el tiempo de vida del hombre. ¿Qué más? Nada más. Lean el texto otra vez, por favor, léanlo. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificaos, multiplicaos, llenen la tierra, sojúzguenla, gobiernen en las aves de los cielos, en las bestias, en todo lo que se mueve. ¿Qué no decretó? Destruir la tierra. Acabarla. Ok, note que Dios en el texto, ese versículo que pareciera un panal de leyes, realmente ahí es donde se está decretando el libre albedrío para el hombre. Léalo despacio y analizo y le verá. Los bendijo Dios y les dijo, fructifíquese, fructificaos, multiplicaos. Si el Señor hubiera dicho, multiplíquese hasta 9,000 millones de habitantes, el decreto estaría cerrado. Pero dijo, multiplíquese. ¿Hasta cuánto? Hasta cuando usted decida. Libre albedrío. Llenen la tierra. ¿Hasta dónde? Hasta donde usted quiera.
sojúzguenla. Es, ponga usted las normas como va a gobernar y cómo va a administrar la tierra. Sojúzguenla. Señoré en los peces del mar y en las aves de los cielos. O sea, es usted, Señor, el que tiene que establecer el cómo va a gobernar la tierra, porque el Señor hizo al hombre señor de la tierra. ¿Ya? Por eso, acuérdense que cuando vimos la palabra Adón y Adón Adonai, entonces dijimos que Adón es el hombre señor. Pero Adón Adonai es el Señor de señores que solo se le aplica a Dios. Entonces, el hombre es Señor de la tierra, pero Dios es Señor de todo. Por eso dice Señor de señores, Adón Adonai. Entonces, a ese Señor de la tierra, Dios le dijo, mire, aquí está esto, mire a ver cómo lo va a hacer. Hágalo como tú quieras, como tú creas. Hágale. Ahí no hay prohibición de pecar, ahí no hay prohibición de no hacer, ahí no se le dijo no haga, no coja, no lleve, no vaya, no esto, no hay ni una sola prohibición ahí. ¿Ya? Ahí aparece entonces lo que estamos diciendo, los decretos permisivos de Dios. ¿Ya? Yo siempre he dicho, y ustedes me lo han oído decir desde el púlpito muchas veces, a mí Dios no me prohíbe nada. A mí Dios me dice que si yo hago esto, eso me trae unas consecuencias, pero no me lo prohíbe. ¿Ya? No me lo prohíbe. Lo que dice es que me trae unas consecuencias, pero no me lo prohíbe. Entonces, yo siempre les he dicho, Dios lo que quiere es que yo viva bien. Dios lo que quiere es que yo esté bien, pero no me prohíbe nada, porque Él dejó en sus decretos permisivos que yo tenga la capacidad, de decidir entre lo bueno y lo malo. Y entonces ya usted ve que en el capítulo 3, Jehová Dios entonces les dijo, vea, pongo delante de ustedes hoy esto y esto. Escojan, decidan. Y ya también lo hemos enseñado. Adán tenía 9,999 oportunidades. 9,999 oportunidades de no pecar y solo una para pecar y escogió la una. ¿Aló? Eso, en lugar de debilitar a Dios, lo que hace a Dios es soberano. Soberano, o sea, Dios no tenía problema de darle las dos opciones al hombre. Si Dios no quisiera ser soberano, le hubiera dicho, mire, lo único que tiene usted es esto, no le queda otra. Pero el Señor le dijo, mire, tiene esto y tiene esto, escoja. ¿Cuál usted escoge? Decretos permisivos de Dios. Pero por eso Dios no se responsabiliza. Dios se responsabiliza por lo que tiene que ver con su naturaleza, pero los decretos permisivos entonces hacen al hombre dueño y responsable de sus actos. Eso lo confirma el apóstol cuando dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembra, eso es también lo que cosecha. Y si tú lees Romanos capítulo 1 desde el verso 18 en adelante, entonces dice que el hombre, a partir de ahí, el hombre va a cosechar lo que sembró, y por cuanto ellos no tuvieron en cuenta a Dios, entonces Dios también los entregó. Entonces, esto es resultado de haber hecho esto y de no haber hecho esto. Entonces, así que mire lo importante de eso, para que entonces usted no se deje confundir, porque a veces la gente, cuando vienen esas catástrofes, esas masacres,
fenómenos naturales donde muere tanta gente, los tsunamis y todo eso, la gente dice, pero si Dios existe, ¿por qué permite? ¿Por qué mata niños y por qué mata esto? Si no, Dios, eso no tiene nada que ver con Dios. Simplemente, si el hombre no hubiese cometido el error que cometió en el Edén, la tierra no estaría encrespada y enojada, sencillamente. Si el hombre no siguiera pecando como sigue pecando, pues la naturaleza no estaría en el estado que está. Así que de esos actos no se responsabiliza Dios, ni de sus consecuencias. Eso es apenas una ley natural que se tiene que dar así, a razón de, ¿vale? Si lees 28 de Deuteronomio, en los primeros 15 versículos, te darás cuenta que lo que le estoy diciendo es exactamente lo que estamos hablando a través de la palabra. ¿Vale? Muy bien. Entonces, mire el versículo 28 de Génesis, cómo nos confronta frente a esto. Decreto. ¿Qué es un decreto? Todas las cosas me son lícitas. Ojo, mire aquí, esto le pone sello a lo que estamos diciendo. Todas las cosas me son lícitas, o sea, yo las puedo hacer, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Ya? ¿Quién decide? El hombre. La humanidad entonces es responsable de cada uno de sus actos. Yo hago lo que quiero, pero debo responder por lo que hago. ¿Vale? A mí Dios no me dice que no lo haga, hágalo. Pero como le dijo el proverbista a la juventud, deleítate con la mujer de tu juventud, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Ok, los decretos de Dios entonces están basados en la sabiduría de Dios. Esto nos da a nosotros tranquilidad, confianza. Los decretos de Dios están basados en la sabiduría de Dios. Jehová con sabiduría afirmó la tierra. Escuche eso. Jehová con sabiduría afirmó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, a los principados, a las potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, la base de los decretos de Dios está sobre la sabiduría. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados, a los potestades en los lugares celestiales, conforme uno, su propósito eterno que hizo en Cristo Jesús. O sea, esto no es una ocurrencia de Dios, sino que estaba designado, estaba definido desde la eternidad, conforme al propósito eterno. Por eso dijimos al comienzo, Dios decretó sobre la naturaleza, sobre la creación, sobre el hombre y sobre todo lo que existe, a razón del conocimiento anticipado que él tenía de todo. Ya, cuando Jehová Dios hizo que la tierra produjera toda clase de ser viviente, ya ese ser viviente diminuto o monstruoso tenía un papel importante dentro de esa creación. No fue crear por crear y hacer miles de animales por hacerlos. No, cada especie tenía y tiene un propósito en esa creación, y ese ser vivo o esa planta ya traía una ley de parte de Dios. Por eso entonces, acuérdense que dentro de eso, entonces produzcan todos los árboles que den fruto y todas las veces, y cada árbol nació ya con su ley. Por eso el naranjo no da mangos, el naranjo da naranjos y el mango da mangos, porque hay un decreto de Dios. Y por eso se llama mango y por eso se llama naranjo. ¿Aló?
Eso, uno no le pone cuidado a eso y uno cree que es simplemente casualidad de la vida. No, es simplemente que Dios ya lo tenía decretado. Muy bien, creo que vamos llegando ya al final. Dejamos abierto este tema, características de los decretos de Dios, y es aquí donde le vamos a responder a Nubia, pero entonces ya será en la otra clase. Aquí en las características de los decretos de Dios, vamos a ver cómo funcionan los decretos de Dios en cada aspecto y para quiénes son, porque es que los decretos de Dios son específicos en las especies. Entonces, el hombre tiene decretos de Dios, pero esos decretos de Dios no son, ¿cómo se llama? Particulares ni individuales. Dios le dio un decreto o decretos al hombre, a la raza humana, que no son los mismos para las bestias, ni para las aves, ni para el plantío. Cada especie, según su orden, tiene su decreto. ¿Ya? Entonces al hombre Dios le estableció decretos obviamente muy diferentes a los del resto de la creación, a razón de que el hombre es un ser racional, es un ser creado a la imagen y semejanza de Dios. Por eso para el hombre en la creación hay un trato especial. Usted ve que en la creación, ahí en Génesis 1:28 y el capítulo 2 todavía sigue decretando, pero ya usted ve que en el Éxodo hay otros decretos y dijimos hace unos días atrás que no son solamente los 10 mandamientos, sino que son 613 decretos que posteriormente la ley levítica trajo al hombre. Entonces, el hombre es decretado de una manera diferente, ¿ya? Pero realmente no decreta Dios para el hombre individuo, para el individuo, para él solo. Decreta para la raza humana, ¿ya? Está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Eso es para quién? Para el hombre individuo, no, para la raza humana, ¿ya? Entonces los decretos para la raza humana son universales. Así funciona para todos los hombres, ¿ya? En los decretos de Dios, entonces vamos a encontrar el propósito de Dios para nosotros, los seres humanos. Muy bien, señores. ¿Alguna pregunta? ¿Algún aporte? Hermano Rodrigo, de buen día. Yo Entonces, podemos indicar que el decreto pretende hacer, o sea, es cómo llevarse a cabo ante cualquier situación. Es una norma o un reglamento ante tal situación, diferente a la ley, que ya es que establece lo que debe hacerse frente a esa misma situación. O sea, el decreto podemos decir que es unos reglamentos que hay que llevarse a cabo, mientras la ley es la que establece cómo llevar a cabo eso. ¿Es así? El decreto es como el manual de convivencia, ¿ya? Y la ley es ese, cómo convivir ¿ya? Entonces, es correcto. Entonces, el decreto es el que establece en mí una naturaleza, una forma de comportamiento. Dios decretó en el hombre cómo el hombre piensa, cómo el hombre actúa, cómo el hombre reacciona, cómo el hombre siente, cómo el hombre está. Todo eso es decreto de parte de Dios y eso es lo que me da a mí la naturaleza de por qué soy así, los decretos de Dios. Y ya la ley, pues es cómo ese hombre tiene que vivir dentro de ese mundo al que pertenece. ¿Ya? Vale. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Bueno. Señor. Que dentro de su arrogancia el hombre ha confundido, por ejemplo, la palabra señorear.
La palabra señorear que allí nos habla es la administración de la tierra, y en su momento el hombre ha creído que el señorear es darle derecho a acabar con todo, y de igual manera, incluso la palabra señor se usa como para aquella persona que es la que tiene el control sobre los demás y los manda, incluso los maltrata. Y, y creo que esa palabra es supremamente importante. Señorear significa administrar, y eso fue lo que nunca pudimos hacer. Es correcto, sí, señor. Entonces, ahí la palabra Señor no es dueño. A Jehová Dios lo expresó no en una, sino en muchas formas, pero le voy a citar dos. Salmo 24, de Jehová es el mundo y su plenitud, él es el dueño. Salmo 50, mía es toda bestia del bosque, conozco a todos los animales que se mueven y los millares en los collados me pertenecen. Entonces, cuando Jehová Dios le da el señorío al hombre, lo que le está dando, por eso ahí nació la palabra dispensación. Entonces, el Señor le dio el señorío al hombre para que el hombre administrara, gobernara y fuera mayordomo de la creación. Es precisamente por eso es que el hombre está, por eso es que está el hombre problemado con Dios, porque Dios le entregó en manos al hombre la creación para que la administrara, pero después Dios le va a pedir cuentas al hombre de su administración. Y por eso es que el hombre está rajado en la administración, porque ha administrado muy mal. ¿Ve? Así que es correcto, el hombre no es dueño de nada, nosotros no tenemos nada. De Jehová es el mundo y su plenitud y todos los que en él habitan. Así que nosotros somos es mayordomos, cuidamos, y eso lo hemos enseñado en mayordomía 1000 veces. Lo que tú tienes, ese reloj que tiene puesto Lorena ahí en la muñeca, eso no es de ella, se lo dio Dios para que lo administrara. Los hijos, el esposo, la familia, el carro, la bicicleta, la moto, el conocimiento, somos meramente mayordomos de eso, y hemos de dar buenas cuentas a Dios de lo que Dios nos ha dado, porque ¿qué tenemos? Dice Pablo, que no hayamos recibido. Todo don perfecto y toda dádiva desciende del Padre de las luces, a quien tenemos que dar cuentas. Ojo a eso. Entonces, Dios te pedirá cuentas de la monedita más pequeña que tú tuviste, de la moneda de centavo. Los que alcanzamos a conocer los centavos, porque aquí hay mucha gente que es muy joven todavía, no alcanzaron a tener la dicha de comprar con un centavo. Yo alcancé a comprar con centavo. A mí me daba mi papá 5 centavos para el recreo, y eso me alcanzaba para toda la semana. Y tomaba colombiana con pan, y me alcanzaba para toda la semana 5 centavitos. Por eso la canción que cantábamos el otro día, el himno que cantábamos, 5 centavitos de felicidad, es una realidad, eso es mucho. 5 centavos de felicidad es harto. Alabanzas al Señor. Claro, ya en esta época, pues 5 centavos de felicidad no es nada, pero en la época en que yo me conocí, 5 centavitos de felicidad era mucho. Señores, hemos terminado Boga Mar Adentro hoy, ya viene la escuela dominical.